Cuando Xifeng surgió de la multitud, las miradas de los jugadores actuales se movieron hacia él. Aunque Xifeng había ocultado su apariencia, obviamente era un espadachín basado en las dos espadas largas colgadas en su cintura. Este mocoso debe estar cansado de vivir, en realidad se atreve a arruinar la diversión del jefe. Debe ser suicida. Debería darse cuenta de que no puede sobrevivir a esto. ¿Está tan ansioso por morir? El jefe debe estar furioso. Ese niño definitivamente va a sufrir por esto. Aunque los miembros del equipo de First Ghost se sorprendieron al ver a Xifeng sabe Dark Eye, sus expresiones rápidamente se convirtieron en la de lástima y admiración. Como espectador, Xifeng podría haberse quedado en silencio y el primer fantasma le habría dado una muerte rápida, pero ahora que había estropeado la diversión del hombre, su muerte sería lenta y dolorosa. Después de todo, First Ghost fue famoso por su brutalidad en el inframundo. Otros jugadores habían interrumpido First Ghost en el pasado, y lentamente se había afeitado el HP de estos jugadores con un hit tras otro. A veces, incluso hizo que los curanderos de su equipo recuperaran el HP de su objetivo. Los expertos generalmente establecen su sensibilidad al dolor en el juego a un cierto porcentaje, y no se puede alterar mientras estaba en la batalla. Los miembros del equipo de First Ghost ya podrían imaginar el destino que le ocurriría a este extraño Swordsman. ¿Es él el que me salvó? Ojo Oscuro se volvió hacia Xifeng con una expresión confusa. Nunca había pensado que un transeúnte como Xifeng realmente lo salvaría. En su opinión, los transeúntes generalmente tratan de evitar involucrarse con las disputas de los demás. Desafortunadamente, incluso si Xifeng lo hubiera salvado una vez, no cambiaría el resultado. Los miembros del equipo de First Ghost ya habían rodeado a su equipo, y el Magic Matray de Perception Bull Magic impidió que los soldados de NPC detectaran su pelea. Esta persona es Yulan, que estaba en la espalda, no pudo evitar sentir una sensación de familiaridad mientras miraba a la espalda de Xifeng. Ella parecía haber escuchado su voz en algún lugar antes, también. Niño, ¿hiciste eso ahora? El primer fantasma no se apresuró a atacar a Xifeng. En cambio, evaluó a este espadachín cuidadosamente. Un momento después, se burló y dijo, «Tienes agallas, te daré eso». Tenía la intención de dejar que un espectador como tú viviera, pero he cambiado de opinión. ¿Déjame vivir? Xifeng se rió. Mantén la compasión de ese diablo contigo mismo. ¿Viste a través de eso, eh? Como Xifeng no había comprado la mentira, First Ghost lo admitió. Se rió entre dientes antes de responder, de hecho. Nunca tuve ninguna intención de dejarte escapar, pero tus acciones solo te han ganado una muerte más dolorosa. Niño, te arrepentirás de entrar. Todos los demás, vigilen el Ojo Oscuro y Yulan. Tenga la seguridad de, jefe. Hasta que diga, detente, me aseguraré de que no muera. Con el primer mando de Ghost, sus compañeros de equipo se centraron en el equipo de Yulan. Si alguno de esos jugadores se moviera de manera extraña, los bombardearían con ataques. Al mismo tiempo, un clérigo de nivel 47 con túnicas azules vigilaba de cerca el HP de Xifeng, un toque de alegría parpadeando en sus ojos mientras se preparaba para lanzar un hechizo de curación. Tan pronto como el primer fantasma terminó de hablar, apareció detrás de Xifeng. Pasos de sombra. Como una serpiente venenosa, la daga negra en la mano de primer fantasma formó un arco mientras se curvaba hacia el flanco de Xifeng. Riñón. Mientras la daga apuntaba al punto ciego de Xifeng, First Ghost curvó su otra daga hacia la cabeza del espadachín, asegurando que la daga plateada fuera apenas visible en la esquina del ojo de su objetivo. Tonterías. Esa es la primera mordedura de serpiente de Ghost. La expresión de Dark Eye se oscureció mientras observaba las dos dagas flashear hacia Xifeng desde diferentes ángulos. Cuando un jugador notó un ataque entrante, instintivamente intentó bloquear el ataque mientras ignoraba a los que no podían ver. La primera técnica de Ghost aprovechó esta reacción para romper la defensa de su oponente. Aunque esta técnica parecía simple, encontrar los puntos ciegos de un oponente en un instante y lanzar un ataque sin movimiento innecesario fue extremadamente difícil. Un jugador también tendría que ejecutar un segundo ataque simultáneamente desde un ángulo completamente diferente.
Además, debido a la velocidad del rayo de los ataques y al momento preciso, la técnica era casi imposible para un experto común. First Ghost había matado a muchos expertos poderosos con esta técnica. Justo antes de que las dos dagas se mordieran en Si-Feng, todos vieron un flash azul. ¡Peng! Después de lo cual, el sonido del metal sobre el metal resonó en toda la calle. De repente, el primer fantasma retrocedió 2 pasos, su HP cayó en más de 200. Por otro lado, Si-Feng permaneció constantemente en su posición original. Su HP también estaba intacto. ¿Cómo es esto posible? Los primeros compañeros de Ghost fueron atónitos después de ver a Si-Feng repeler la mordedura de doble serpiente. ¡Imposible! Incluso el ojo oscuro miró a Si-Feng con incredulidad. Si-Feng había rechazado al asesino número 1 del inframundo con un éxito. Además, a juzgar por la expresión de Si-Feng, estaba claro que el espadachín no estaba satisfecho con su contraataque. Lo que Dark Eye no sabía era que Si-Feng actualmente sufrió una reducción del atributo básico del 50% gracias a la armadura de desintegración en su bolso. Si Si-Feng hubiera estado en su apogeo, su contraataque habría matado a First Ghost o había dejado al asesino cerca de la puerta de la muerte. El resultado no habría sido una mera pérdida de 200 HP. Cuando Ghost primero notó que sus manos temblaron después de recibir el contraataque de Si-Feng, su expresión se endureció al mirar a Si-Feng y preguntó, ¿quién eres? Incluso si el primer fantasma fuera estúpido, se daría cuenta de que Si-Feng no era un experto ordinario. El contraataque Si-Feng había usado para negar su doble mordida de serpiente había sido tan rápido que sus sentidos apenas habían seguido el ritmo. Ningún experto ordinario podría lograr tal hazaña. ¿Quién soy yo? Solo soy un espectador ordinario que quieres matar, dijo Si-Feng, riéndose. ¿Un espectador ordinario? Mi doble mordedura de serpiente puede matar instantáneos expertos en reino de refinamiento si los atrapo desprevenidos, espetó First Ghost, molesto mientras miraba a Si-Feng. No había esperado encontrarse con un oponente difícil como Si-Feng durante su asesinato del equipo de Yolan. Entonces, ¿eso es una mordedura de serpiente doble? No veo nada especial al respecto. Cambiando sus recuerdos, Si-Feng se dio cuenta de que First Ghost había lanzado sus ataques simultáneamente. Sin embargo, no prestó ninguna atención especial a esto. Después de alcanzar el reino vacío, tenía una clara comprensión de cualquier movimiento en su entorno. Le carecía de los lugares visuales ciegos que sufrieron los jugadores comunes. Por lo tanto, para él, simplemente parecía que First Ghost simplemente había empujado sus 2 dagas a la vez y nada más. ¡Qué palabras audaces! Jefe, avanzamos, quiero ver qué tipo de habilidad tiene este niño. La declaración de Si-Feng enfureció a los miembros del equipo del asesino. Mientras el primer fantasma diera la orden, enviarían a Si-Feng para encontrarse con su creador. Sin embargo, en lugar de reaccionar precipitadamente, el primer fantasma declaró con calma y fría, aunque no sé quién eres, Underworld quiere que las personas detrás de ti mueran, la ira del inframundo no es algo que puedas soportar. Jefe, ¿por qué molestarse en desperdiciar palabras sobre él? Echemos de deshacernos de este mocoso. Le enseñaremos las consecuencias de su arrogancia. Todos los miembros del equipo de First Ghost miraron a Si-Feng como si ya fuera un hombre muerto caminando. ¿No puedes soportar la ira del inframundo? Si-Feng se rió entre dientes. Luego quitó su capa negra y expuso su apariencia ajustada. Tengo mucha curiosidad por aprender qué puede hacerme un inframundo. Nosotros, retiramos, dijo Reyes de At, apretando la mandíbula mientras miraba a Si-Feng. Con Si-Feng aquí, no estaba seguro de que pudieran matar a Yolan y sus compañeros de equipo. La primera muerte de Ghost fue la prueba de esto. Al escuchar la decisión de Inquieto de la muerte, los miembros del Underworld dieron un suspiro de alivio. Si continuaran esta pelea, este espadachín no solo aniquilaría a todos los miembros del equipo, sino que los NPC de White River City también los capturarían y encarcelarían a todos. Después de lo cual, la muerte inquieta y sus compañeros de equipo usaron rollos de regreso y partieron de White River City.
El equipo de Yulan comenzó a arrepentirse de su alianza con Xifeng. Justo cuando Youlan pensó que Seliora repartiría su castigo, ocurrió algo increíble. Sin embargo, en el momento en que la mirada de Seliora encontró a Xifeng, su expresión irritante se suavizó. Una sonrisa alegre ocupó su lugar. ¿Por qué estás aquí? ¿Un maestro de espadas de nivel 2? ¿Es un jugador de nivel 2? Al escuchar la pregunta de Seliora, Yolan y sus compañeros no pudieron evitar recurrir a Xifeng, atónito. Los NPC no eran jugadores. Generalmente no mentían sin buena razón. Además, tenían mucha percepción más aguda que los jugadores, sin mencionar una existencia de ápice como un falsificador de gran maestro. ¿Ya ha sido ascendido a nivel 2? La realización amaneció en Yolan cuando escuchó el comentario de Seliora. No es de extrañar que Xifeng mató a un experto como el primer fantasma con un éxito. Incluso se había atrevido a castigar y amenazar a los miembros del Underworld. Si Xifeng realmente había alcanzado el nivel 2, se ganó su arrogancia. El nivel 2 era el objetivo principal de los diversos grandes gremios en este momento. Solo después de que los jugadores completaron sus promociones de nivel 2, calificarían para desafiar las mazmorras del equipo de escala super grande de nivel 50, y los jugadores de nivel 2 ayudarían significativamente a un equipo al asaltar el nivel 50, las mazmorras del equipo de 100 hombres. Los jugadores de nivel 2 no solo recibirían un impulso masivo a sus atributos básicos, sino que sus habilidades también sufrirían una transformación cualitativa. Un jugador de nivel 2 podría hacer fácilmente el trabajo de varios jugadores de nivel 1. Mientras miraba a Xifeng, a Yolan le resultaba difícil creer que él ya era un maestro de espadas de nivel 2. Hasta donde ella sabía, incluso Underworld todavía se estaba preparando para las misiones de promoción de nivel 2 debido a la alta dificultad de estas misiones. A menos que los jugadores hicieran amplias preparaciones, sus posibilidades de fracaso serían bastante altas. Era algo para evitar a toda costa, ya que los jugadores tendrían que esperar una cantidad considerable de tiempo antes de desafiar sus misiones nuevamente. El sistema de Dios principal pretendía que el nivel 1 fuera una fase introductoria para los jugadores, lo que les permite adaptarse a los estilos de combate del dominio de Dios. Por lo tanto, cada jugador sería capaz de completar sus promociones de nivel 1. Sin embargo, fue una historia diferente para el nivel 2. Solo después de que los jugadores hubieran logrado un cierto estándar tanto en los estándares de combate como en los atributos básicos, ¿podrían completar sus promociones de nivel 2? Desafortunadamente, alcanzar el nivel 50 requirió mucho tiempo y recursos para los gremios actuales, sin mencionar que completar las misiones de promoción de nivel 2. De hecho, incluso los expertos máximos de los Super Guilds todavía estaban desesperadamente moliendo. Estos expertos tuvieron suerte si ya tenían el nivel 49, sino que no solo había cruzado el umbral de nivel 50, sino que también había completado su búsqueda de promoción. Entonces, ¿este es el experto en el puesto 31 en la lista de expertos en el dominio de Dios? Darkrai estaba asombrado hacia adentro mientras examinaba en Xifeng. Había sido considerado un experto de primer nivel en Underworld. Aunque no era rival para expertos como First Ghost, era más fuerte que la mayoría de los otros expertos de la organización. Incluso Warwolf lo había alabado por su potencial. Sin embargo, cuando miró a Xifeng, sintió que sus horizontes se expandían. En el pasado, pensó que expertos como First Ghost estaban cerca de alcanzar el nivel de los expertos máximos del dominio de Dios, pero al mirarlo ahora, parecía que esa brecha era mucho más ancha de lo que había imaginado. Cuando Darkrai pensó en cómo podría recibir orientación de un experto como Xifeng, no pudo evitar su creciente emoción. Mientras estos jugadores digerieron su sorpresa sobre el nivel de Xifeng, Seliora usó una habilidad de identificación, inspeccionando la armadura de desintegración en la mesa. Ya no es posible reparar esta armadura de desintegración. Los circuitos mágicos centrales han sido destruidos. Los materiales utilizados para construir la armadura también han sido contaminados y paralizados por un poder misterioso, dijo Seliora mientras sacudía la cabeza con piedad. Entonces, ¿puede ser refundido? Xifeng preguntó.
¿Representarlo? Seliora se quedó en silencio por un momento. No es del todo imposible, pero es increíblemente difícil. Solo el núcleo de la armadura de desintegración sigue siendo utilizable. Todo lo demás es inútil. Necesitaré nuevos materiales para refundirlo, pero obtener esos materiales está más allá de una falsificación de gran maestro como yo. Solo movilizar el poder de un imperio podrías reunir todos los materiales necesarios. ¿Estás realmente seguro de hacer algo que requiera la fuerza de todo un imperio? Yulan y sus compañeros jadearon cuando escucharon la explicación de Seliora. Los materiales para reconstruir la armadura de desintegración estaban incluso fuera del alcance de un falsificador de gran maestro. Ahora, tenían aún más curiosidad por el rango de la armadura de desintegración. ¿No hay otra manera? Sifeng sintió que su cabeza comenzaba a doler. Sifeng podría adivinar fácilmente que los materiales que Seliora había mencionado probablemente eran más raros que los legendarios materiales clasificados. De lo contrario, no habría necesidad de movilizar el poder de todo el imperio. Aunque Zero Wing era el señor supremo del reino de la luna estelar, era insignificante en comparación con el reino en su conjunto, mucho menos un imperio. No exactamente. Echando otro vistazo a la armadura de desintegración, Seliora dijo lentamente, existe la opción de eliminar el misterioso poder dentro de la armadura de desintegración. En realidad, no hay un gran problema con la armadura de desintegración en sí. Es solo que sus circuitos mágicos han sido destruidos. Sin embargo, un poder misterioso es evitar que los materiales base exhiban su fuerza original. Ahora, solo el núcleo permanece sin contaminar. Si puede eliminar este misterioso poder, la armadura de desintegración será mucho más fácil de refundir. ¿Qué se debe hacer para eliminar este misterioso poder? Sifeng preguntó, respirando un suspiro de alivio. Si el sistema realmente le encargara la recolección de los materiales necesarios, le tomaría más de 1 o 2 años dedicados para hacerlo. Después de todo, incluso un gran maestro Fourye lucharía por recolectar todos estos materiales. Si desea eliminar este misterioso poder, solo tiene que usar un poder más fuerte para hacerlo. Desafortunadamente, estoy indefenso contra este misterioso poder. Es probable que solo el poder de Dios legendario haga el truco, dijo Seliora después de pensar en el asunto. Cuando mencionó el poder de Dios, su expresión se convirtió en una de anhelo. Solo los dioses en Patan 6 podrían controlar el poder de Dios. Mientras tanto, ella todavía estaba lejos de convertirse en un dios de nivel 6. En el dominio de Dios, innumerables emperadores y señores sin igual habían tratado de alcanzar ese reino, incluido el creador de la armadura de desintegración, el emperador fundador del imperio de orcos. ¿El poder de Dios? Sifeng de repente sonrió. Mientras tenga el poder de Dios, ¿puedo eliminar este misterioso poder? En el pasado, había ignorado el poder de Dios. Ahora, sin embargo, no solo lo sabía, sino que también sabía cómo obtenerlo. En pocas palabras, el sistema quería que recogiera los cristales de Dios para limpiar el misterioso poder dentro de la armadura de desintegración. Normalmente, era muy difícil obtener cristales de Dios, pero después de hacer un viaje a la morada de Dios de la Luna, tenía una fuente. Si deseaba obtener una gran cantidad de cristales de Dios, simplemente necesitaba visitar lugares donde los dioses habían vivido una vez. Aunque era imposible regresar a la morada de Dios de la Luna en el Cañón Oscuro, tenía una herramienta sellada que podía teletransportarlo a la antigua residencia de un dios. Ese artículo era el Anillo de Moloch. El Anillo de Moloch le permitió abrir una puerta de oscuridad que condujo al área central del Dark Den, que sucedió para albergar la Cumbre Mundial, un lugar que los dioses habían creado. Sarlin le había advertido que no usara el Anillo de Moloch por miedo al poder de la oscuridad, pero después de reparar la Biblia de la oscuridad, podría reducir el poder de la erosión de la oscuridad. Si solo usó el Anillo de Moloch una vez, no debería causar demasiado problema. Nunca he probado este método antes, así que no puedo garantizar que funcione, pero debería ser posible. Si ni siquiera el poder de Dios hace el truco, me temo que nada puede limpiar este misterioso poder, advirtió Seliora. Aunque Seliora no estaba segura,
Xifeng podía decir que tenía un 90% de posibilidades de eliminar el poder misterioso con el poder de Dios dentro de los cristales de Dios. De lo contrario, tendría que recolectar los materiales que Seliora había mencionado anteriormente, y eso era imposible para los jugadores actuales. Era una tarea mucho más razonable si solo necesitaba recolectar cristales de Dios. Después de lo cual, Xifeng almacenó la armadura de desintegración y se despidió de Seliora. Luego llevó a Yolan y los demás hacia la residencia de Zero Wing para completar los procedimientos de registro. Debido a la evolución del dominio de Dios, el proceso de unirse a un gremio se había vuelto mucho más problemático. Esto fue especialmente cierto para los gremios con residencias del gremio. Los jugadores que querían unirse a tales gremios necesitaban registrarse en la residencia o la asociación de aventureros. Ya no era posible aceptar una invitación de una persona en el poder. Cuando Xifeng se abrió camino hacia la residencia de Zero Wing, el sonido de una notificación del sistema llegó a sus oídos. Sistema, felicidades. Se han construido las instalaciones básicas de Zero Wing City, y su nombre se está extendiendo por el reino de la Luna Estrella. ¿Desea permitir que NPCs se guarde en Zero Wing City? ¿Ya han terminado? Xifeng estaba un poco sorprendido al escuchar la notificación del sistema. Normalmente, incluso después de que la construcción de una ciudad de gremio terminara, tomaría una cantidad considerable de tiempo antes de que la ciudad pudiera abrir a NPCs. Solo después de que los NPC pudieran ingresar a la ciudad, se abriría oficialmente al público. Los NPC fueron de suma importancia para el desarrollo de una ciudad de gremio. Cuanto antes un gremio podría atraer a los residentes de la APN, antes una ciudad podría desbloquear sus diversas funciones. Había esperado necesitar unos días más antes de que los NPC pudieran realizar negocios en Zero Wing City. Inmediatamente, Xifeng hizo clic en «Estar de acuerdo», permitiendo que los NPC, que se habían sentido atraídos por el paisaje de Zero Wing City, ingresaran a la ciudad. Poco después de que Xifeng lo hubiera hecho, recibió una llamada de Aqua Rose. El líder del gremio, por alguna razón, los NPC han comenzado a servir a la ciudad. Muchos comerciantes de NPC incluso han visitado la mansión del señor de la ciudad, solicitando comprar las tiendas de la ciudad. Todas estas solicitudes tienen límites de tiempo. ¿Deberíamos aprobarlos todos? Aqua Rose, quien actualmente residía en la mansión del señor de la ciudad, preguntó ansiosamente. Esta fue la primera vez que se encontró con tal situación. Esto nunca había ocurrido cuando había manejado Stone Forest Town, ya que todos los NPC habían asegurado desde hace mucho tiempo sus propias tiendas. Su trabajo solo había sido la gerencia de las tiendas propiedad de los jugadores en Stone Forest Town. Ahora que Zero Wing City estaba completo, cada trama de tierra se volvería increíblemente valiosa. Si vendieran estas tierras a NPC, no podrían aprovecharlas en el futuro. ¿Comerciantes de la NPC? Alegramente, Xifeng respondió, por supuesto, véndeles las tiendas, cuanto más, mejor. Pero antes de hacerlo, inspeccione los rangos y productos de confiabilidad de los comerciantes del NPC y compile una lista para mí. Los comerciantes de NPC eran esenciales para los jugadores del dominio de Dios. Esto se debió a que los comerciantes de NPC vendieron muchas de las necesidades diarias de los jugadores. Algunos incluso vendieron artículos raros que no se podían encontrar en ningún otro lugar. Los comerciantes de NPC también comprarían artículos varios que los jugadores no necesitaban. Una vez que se completó una ciudad del gremio, los comerciantes de NPC vendrían a la ciudad para establecer sus propias tiendas. Sin embargo, los comerciantes de NPC en las ciudades del gremio no eran como los de las ciudades de NPC. No solo venderían artículos similares a este último, sino que también ofrecieron ciertos artículos especiales. Desafortunadamente, había la posibilidad de que estos artículos fueran falsificaciones. Por lo tanto, al comprar estos artículos especiales, los jugadores tenían que confiar en la suerte y la previsión. Los comerciantes de NPC que trabajaron con las ciudades del gremio también se diferenciaron según sus ranks de estrellas.
Cuanto más alto era el rango estrella del comerciante, más rápido se podían promover sus tiendas. Mientras tanto, cuanto más alto era el rango de una tienda, la tienda tendría una mayor variedad y calidad de artículos para ofrecer. A medida que estas tiendas NPC mejoraron, ayudarían a agitar el desarrollo de una ciudad y atraer aún más jugadores y NPC a la ciudad. Por lo tanto, los diversos grandes gremios en el pasado habían intentado todo tipo de métodos para atraer a los NPC para realizar negocios en sus ciudades. Xifeng nunca había pensado que los comerciantes de la APN buscarían la cooperación en el momento en que les permitió ingresar a Zero Wing City. Nunca había encontrado tal situación en su vida anterior. Incluso después de que Shadow actualizó una de sus ciudades avanzadas a una ciudad básica, había realizado mucho esfuerzo para atraer comerciantes de NPC. Ahora, sin embargo, los comerciantes de NPC ya lo habían buscado a pesar de la falta de cualquier trabajo promocional. ¿Es este un beneficio otorgado a la primera ciudad del gremio? Xifeng no pudo evitar preguntarse. Para el momento, la sombra había asegurado su primera ciudad básica en el pasado, muchos gremios de primer nivel ya habían asegurado ciudades intermedias. Los Super Guilds incluso habían estado en medio de la actualización de sus ciudades al rango avanzado. Por lo tanto, la ciudad de Shadow había tenido muchos competidores poderosos. Por otro lado, Zero Wing City fue la primera ciudad construida por el jugador en el reino Starmon. Todavía no tenía competencia de la que hablar. Sin mejores opciones, era natural que los comerciantes de NPC se hubieran acudido a Zero Wing City. Después de hablar con Aqua Rose, Xifeng aclamó un carruaje avanzado y se dirigió a la residencia de Zero Wing con el grupo de Yulan. Hay tanta gente. Cuando se bajaron del carruaje y vieron la larga línea de jugadores fuera de la entrada de la residencia, Yulan se sorprendió. Miles de jugadores se habían alineado fuera de la residencia de Zero Wing, y la mayoría de sus estándares eran bastante altos. En promedio, estos jugadores estaban por encima del nivel 40. Incluso había bastantes jugadores en las armas y equipos de oro fino de nivel 40 en la cola. Sin embargo, estos jugadores palidecieron en comparación con los 100 miembros del ala cero que están en guardia por la entrada principal de la residencia. Cada jugador en el equipo de 100 hombres era de nivel 43 o superior. El líder del equipo era incluso el nivel 46. La pieza de equipo más inferior que usaban los jugadores era el rango de nivel de silencio secreto de nivel 40. En cuanto al líder del equipo, llevaba un equipo de nivel 45 de oro fino y llevaba un arco largo de oro oscuro de nivel 45. Sorprendentemente, a pesar de estar tan bien equipados, estos jugadores solo usaban 0 emblema de gremio de plata de Wing, que denotaba que eran miembros de élite, no usaron el emblema del gremio púrpura para los miembros principales. ¿Estos son simplemente miembros de élite de Zero Wing? Darkrai no podía creer sus ojos cuando vio al Ranger de nivel 46 protegiendo la entrada. Incluso estaba celoso del equipo del Ranger. Usar un conjunto completo de equipos de set de oro fino de nivel 45 no fue diferente a tener un conjunto completo de equipos de oro oscuro de nivel 45. Darkrai solo tenía 4 piezas de equipo de oro oscuro de nivel 45, mientras que el resto era un equipo de oro oscuro de nivel 40. Desafortunadamente, las mazmorras del equipo de 100 hombres de nivel 45 no eran fáciles de atacar, y lanzaron una cantidad limitada de armas y equipos. Se había llevado mucho esfuerzo recolectar las piezas que llevaba. El Ranger también había alcanzado el nivel 46. En un gremio de primer nivel, el Ranger definitivamente sería un experto y dada la posición de un miembro central, pero en Zero Ala, el Ranger solo calificó para convertirse en un miembro de élite. Yulan no pudo evitar su el suspiro cuando vio al equipo de élite protegiendo la entrada tampoco. Zero Wing ya no era el gremio que había conocido en el pasado. Con tales bases, no era de extrañar porque Xifeng se atrevió a provocar la corporación Blackwater. Jajaja. Otro grupo de personas que están atónitos por el equipo de Zero Wing han llegado. ¿Cuántos es eso ahora? ¿Por qué no se sorprenderían? Estamos hablando de equipos de nivel de oro fino de nivel 45. Incluso los expertos tendrían la suerte de obtener equipos de oro fino de nivel 45, mucho menos equipos de set de oro fino de nivel 45.
El equipo de Set de Oro de nivel 45 definitivamente sería de primer nivel en otros gremios y equipos de aventureros, pero no es nada en Zero Ala. He oído que los miembros principales de Zero Wing incluso pueden comprar equipos de nivel 1. ¿Sabes incluso que es un equipo de nivel 1? Es incluso mejor que el equipo de nivel de oro oscuro de nivel 45. El equipo de nivel 1 ya es una vieja noticia. Según lo que he escuchado de los miembros internos de Zero Wing, los miembros principales incluso pueden comprar artículos épicos. Unos pocos ya están sentados en el almacén de Zero Wing esperando que los jugadores intercambien sus GCP. ¿Qué? ¿Zero Wing incluso ofrece equipos épicos? ¿Los gremios no suelen asignar tales elementos a jugadores específicos? Cuando los jugadores en la fila antes de la entrada vieron Darkrai y sus compañeros, se lanzaron a una discusión sobre Zero Wing. Además, mientras hablaban, se vuelven más apasionados. Sus conversaciones incluso hicieron que los jugadores detrás de ellos y los transeúntes babearan. El equipo de Darkrai, que escuchó las conversaciones, perdió palabras. Asumieron que podían convertirse fácilmente en miembros centrales después de unirse al gremio. Después de todo, habían sido expertos considerablemente de alto rango en el inframundo. Pero después de ver al Ranger de nivel 46 protegiendo la entrada, su confianza se desvaneció a nada. «Vamos a entrar», dijo Sifeng, sin prestar atención a las conversaciones de los jugadores afuera. Cuando se acercó a la entrada, reveló el emblema del gremio negro reservado para los niveles superiores de Zero Wing. Después de algunas palabras silenciosas con el Ranger de nivel 46, condujo a Okai y a los demás a la residencia. Cuando la multitud vio al Sifeng encapado revelarse un emblema de gremio negro, entraron en un alboroto. Un emblema de gremio negro. Ese es uno de los niveles superiores de Zero Wing. Un emblema del gremio no puede ser falsificado. Ese jugador es definitivamente un gran tiro en Zero Ala. Me pregunto quiénes son esas personas que lo siguen. ¿Podrían ser miembros principales de Zero Wing? Eso es imposible. Si son miembros principales, ¿por qué no tienen emblemas del gremio? Deberían estar aquí para unirse a Zero Ala. Parecen bastante de alto nivel y están bastante bien equipados. Esas personas seguramente tienen suerte. En realidad conocen uno de los niveles superiores de Zero Wing. Podrán unirse al gremio sin tomar ninguna prueba. Los jugadores que esperan no pudieron evitar envidiar a Yulan y sus compañeros. Poco después de que Yulan y los demás ingresaron a la residencia de Zero Wing, se reveló un asesino sigiloso en la esquina de la calle. Esto no era otro que el tercer fantasma, uno de los 7 fantasmas con el que Sifeng se había enfrentado en el pasado. ¿Zero Wing en realidad se atreve a proteger el grupo de Yulan? No se están tomando en serio Blackwater. Tercer Ghost se burló mientras veía el grupo de Yulan entrar en la residencia de Zero Wing. Parece que es hora de informar a los superiores. Dentro de la sala de gremios resplandecientes de Zero Wing. Tan pronto como usted y los demás ingresaron al edificio, la escena antes de ellos los cautivó. Desde el exterior, el salón del gremio de Zero Wing no era más grande que los salones del gremio en la sede de superpoderes. Sin embargo, al entrar en el edificio, se sintió como si hubieran entrado en un mundo completamente diferente. No importa cómo lo miraran, Zero Wing's Guild Hall era más grande por dentro. El lobby del primer piso ya era del tamaño de un campo de fútbol. Unos pocos miembros del gremio descansaron en el vestíbulo y conversaron, mientras que varios jugadores hicieron cola en la recepción para alquilar habitaciones privadas. Una sala de búsqueda, que era aún más grande que la sala central, estaba ubicada junto al vestíbulo. Muchos miembros del gremio ocuparon el Quest Hall mientras buscaban misiones adecuadas para recoger. Las especificaciones para misiones individuales de alto rango y misiones de equipo de alto rango se mostraron en rotación en las pantallas grandes que cuelgan del techo, con un número estupefacto de misiones disponibles, 1. ¿Esta es una residencia del gremio de 3 estrellas? Yulan sonrió amargamente cuando vio las grandes pantallas del Quest Hall. Underworld había intentado desesperadamente aumentar la popularidad de su gremio,
pero a pesar de su esfuerzo, su mejor residencia del gremio solo proporcionó entre 5 y 600 misiones individuales de alto rango y más o menos misiones de equipo de alto rango por día. Con números tan pequeños, ni siquiera a los miembros principales del inframundo se les garantizó que recibirán una búsqueda de alto rango todos los días. En contraste, Zero Ala se inundó con misiones de alto rango. Actualmente, había más de 2,200 misiones individuales y 400 misiones de equipo disponibles. Con tantos, incluso los miembros de élite del gremio tuvieron la oportunidad de recoger una búsqueda de alto rango. A diferencia de las misiones ordinarias del gremio, que generalmente otorgan monedas, XP y GCP, los jugadores tenían la oportunidad de obtener artículos raros de misiones de alto rango. Además, estas misiones ofrecieron una recompensa monetaria mucho más alta. Los jugadores también podrían ayudar a aumentar la popularidad del gremio. Si Zero Wing tuviera un suministro tan grande de misiones de alto rango, podría desarrollar más miembros del gremio. A la larga, la brecha entre los miembros y los jugadores de Zero Wing en otros gremios crecería. Aquí es donde completará los procedimientos de registro. Solo necesita registrarse aquí y se convertirá en miembros de Zero Ala, explicó Zifeng mientras llevaba al grupo de Yolan al mostrador de registro del gremio. En cuanto a su rango, todos comenzarán como miembros normales. Luego tendrá que acumular una cierta cantidad de GCP y pasar las pruebas apropiadas para aumentar a través de las filas del gremio. Sin embargo, dado que te invité personalmente, podemos renunciar al número requerido de GCP. Determinaremos sus rangos basados únicamente en sus actuaciones en la prueba. Para convertirse en un miembro de élite en Zero Ala, tendrá que llegar a la etapa temprana del 5º piso de la torre de prueba. En cuanto a convertirse en un miembro central, tendrá que llegar a la etapa media del 6º piso. Yulan y sus compañeros jadearon después de escuchar los requisitos de Zifeng. Para los jugadores comunes, un jugador sería un experto si pudiera llegar al 4º piso de la torre de prueba. Si un jugador pudiera llegar al 5º piso, sería reconocido públicamente como un experto, pero Zero Wing requirió que los jugadores llegaran al 5º piso para convertirse en miembros de élite. El requisito de convertirse en un miembro central era aún más aterrador, en realidad requerir que los jugadores alcancen la etapa media del 6º piso. Incluso los miembros de la fuerza principal de los gremios de primer nivel apenas calificarían para convertirse en miembros principales de Zero Wing. Los gremios seleccionaron a estos expertos de sus miembros principales, pero este fue el requisito mínimo de convertirse en un miembro central en Zero Ala. Yulan y los demás sintieron que las cuentas de sudor se deslizaron por su piel de la vergüenza. Entre la docena de expertos en su grupo, solo Yulan y Dark Eye cumplieron con los requisitos. El resto de su grupo era un poco más débil, y lo mejor entre ellos solo había llegado a la etapa tardía del 5º piso. El líder del gremio Black Flame, ¿qué pasa con los jugadores de estilo de vida? La docena del jugador de estilo de vida detrás de Yulan preguntó nerviosamente. Eran jugadores de estilo de vida. Aunque algunos jugadores de estilo de vida eran luchadores aceptables, estos jugadores no. Relajarse. Hay una prueba separada para jugadores de estilo de vida que se unen al gremio. Pero esa prueba se lleva a cabo en la firma comercial de la Luz de las Velas, explicó Zifeng. La docena de jugadores de estilo de vida dieron un suspiro de alivio. Eran jugadores avanzados de estilo de vida que Yolan había nutrido. Si bien no eran buenos en combate, fueron de primera categoría cuando se trataba de los estándares de subclase. Sin embargo, casi se ahogaron cuando escucharon las próximas palabras de Zifeng. Para las subclases, aquellos que han alcanzado el rango avanzado se convertirán en los miembros oficiales de la Luz de las Velas. Para convertirse en un miembro central, debe lograr una tasa de éxito práctica del 30% con artículos avanzados. En el dominio de Dios, las subclases avanzadas solo tenían una tasa de éxito teórica del 35% con artículos avanzados. El porcentaje práctico, sin embargo, fue mucho más bajo. La mayoría de los jugadores avanzados de estilo de vida de Yulan solo tenían una tasa de éxito práctica del 25%.
Aumentar sus tasas de éxito en incluso un 1% requeriría refinar un poco sus estándares de técnica, mucho menos un aumento del 5%. Incluso Yulan estaba sorprendido. Ella sintió que este requisito era demasiado excesivo. Ella no era ajena a las subclases. Después de todo, había estado supervisando las firmas comerciales del inframundo durante algún tiempo. Tenía una comprensión relativamente clara de las subclases de dominio del estado de Dios. La docena de jugadores de estilo de vida que la habían seguido podrían clasificarse entre los mejores jugadores de estilo de vida en un inframundo en términos de estándares de producción. Solo eran un poco más débiles que los jugadores de estilo de vida mejor clasificados de la organización, pero en Zero Ala, ni siquiera cumplían con el requisito de convertirse en miembros centrales. Bien, entonces estamos ejecutando una evaluación de rendimiento para los alquimistas hoy. Si hay algún alquimista entre ustedes que deseen participar, los llevaré un poco. Si se ubica entre los 10 mejores, será promovido a un miembro central. Si se clasifica lo suficientemente alto, incluso puede usar un conjunto de herramientas de alquimia de oro oscuro para un cierto periodo. El alquimista principal también tendrá la autoridad para usar una sala de meditación básica a largo plazo. Estos beneficios definitivamente lo ayudarán a alcanzar el rango maestro. También podrás visitar Titan City, dijo Xifeng. Cuando los jugadores de estilo de vida del grupo escucharon esto, se encendió una pasión ardiente en sus ojos. Desafortunadamente, pocos de ellos eran alquimistas. De lo contrario, definitivamente competirían en esta evaluación. En respuesta, un anciano de cabello blanco se alejó del grupo. Él sonrió a Xifeng y dijo, «Esto es interesante, ¿puede participar este viejo también?» La aspiración maestra va a participar. Yulan le dio al anciano una mirada confundida. La aspiración silenciosa fue muy famosa en el mundo de los juegos virtuales. Si bien había residido en el reino de la luna de estrellas, había creado la poción del dragón de fuego a pesar de ser un alquimista intermedio. La poción del dragón de fuego había permitido una sonrisa abrumadora competir con la firma comercial de la luz de las velas. La aspiración silenciosa se había convertido hace mucho tiempo en un alquimista avanzado y estaba a solo un paso del rango maestro. La aspiración silenciosa normalmente no estaba interesada en competir contra otros, sin embargo, este viejo había pedido participar en esta competencia. Su iniciativa realmente había sorprendido a Yulan. Aunque Zero Wing nos ha ofrecido refugio, no podemos dejar que nos menosprecien. La aspiración silenciosa le susurró a Yulan mientras asintió. Por supuesto. Una vez que hayamos completado la prueba aquí, nos dirigiremos a la firma comercial de la luz de las velas, dijo Xifeng mientras miraba la aspiración silenciosa. Sabía un poco sobre este hombre, pero aunque el hombre no había sido particularmente famoso durante las primeras etapas del dominio de Dios, prácticamente todos sabían su nombre después de 10 años. Había sido un maestro alquimista y a solo un paso de convertirse en un gran maestro. Más importante aún, había creado la poción de clasificación maestra que incluso los alquimistas del gran maestro admiraban, la sangre de God. La sangre de Dios era la razón por la cual la aspiración silenciosa se había hecho famosa en todo el dominio de Dios. Había sido una poción Berserk Master, increíblemente poderosa. Además, la sangre de Dios podría acumularse con una habilidad más renta sin efectos secundarios. Incluso los Super Guilds habían ofrecido precios astronómicos para comprar la receta de sangre de Dios. Desafortunadamente, debido a la extraña naturaleza de la aspiración silenciosa, solo había vendido una receta en el pasado. Además, solo aceptó herramientas y materiales de alquimia como pago. Los diversos superdores habían competido por la receta como Mad Men. Después de que Yulan y los demás revelaron los resultados de su sistema para la torre de prueba, Xifeng lideró a Yulan, la aspiración silenciosa y los otros jugadores de estilo de vida a la empresa comercial de la luz de las velas. En cuanto a Darkai y los otros expertos, Xifeng los envió a unirse al equipo de expertos de 100 hombres bajo el liderazgo de Shadow Sword y Turledove para moler por el equipo en las mazmorras del equipo de mode de nivel 45 de 100 hombres. 10 minutos después, el grupo de Xifeng llegó antes de la firma comercial de la luz de las velas.
La firma comercial de la Luz de las Velas se alojó en un edificio mucho más alto que el salón de gremios de Zero Wing. Se podría decir que era la tienda más alta de jugadores en White River City. Dado que las tarifas de teletransportación entre países habían caído, un número de jugadores de estilo de vida sin precedentes visitaron la firma comercial de la Luz de las Velas. La prosperidad del establecimiento ahora podría rivalizar con la casa de subastas de Starmont City. Después de llegar a la firma comercial, Yolan y sus compañeros descubrieron una gran cantidad de jugadores de estilo de vida que buscaban unirse a la Luz de las Velas. Docenas de jugadores de estilo de vida avanzados se habían alineado para registrarse para la prueba de la firma de comercio. Esto nunca había sucedido en las empresas comerciales de Underworld. Un tercio de ellos ha aprendido la técnica de alquimia básica designada. De acuerdo con las reglas que ha establecido, cada técnica que aprenden les otorgará una oportunidad de leer el registro secreto del Dios de la Luna. Hasta ahora, el mejor alquimista ha leído el récord secreto del Dios de la Luna 4 veces, mientras que todos los demás lo han leído 2 veces en promedio, respondió Melancholic Smile, sin saber por qué Xifeng había hecho tal pregunta. Aunque las técnicas básicas de alquimia eran beneficiosas, solo eran técnicas básicas al final del día. Mientras tanto, no faltaba expertos entre los alquimistas que participaron en esta competencia. Esto fue especialmente cierto para la Maravilla Silenciosa. Si la mujer hubiera elegido convertirse en uno de los miembros internos de la Luz de las Velas, ya podría haberse convertido en una maestra alquimista. ¿Eso es suficiente, entonces? Xifeng se rió entre dientes sin explicar más. Ahora, todo lo que necesitamos hacer es examinar su desempeño. Los beneficios que había ofrecido eran asombrosos, pero eso no significaba que los extraños pudieran tener acceso fácilmente a ellos. Me pregunto quién obtendrá el número 1. Debería ser una Maravilla Silenciosa. Ella ha estado mejorando como si no hubiera mañana. He oído que ella ya ha inventado una nueva poción avanzada Berserk. Solo que ella no ha creado con éxito la poción hasta ahora. Todos tenían curiosidad y seguro sobre la competencia esta vez, y no pudieron evitar charlar en silencio mientras esperaban. Muy bien, tranquilo. Anunciaré los resultados ahora, declaró la sonrisa melancólica. Era imposible saber cómo resultaría una poción antes de que fuera refinada. No podían entender por qué estos tres habían decidido renunciar a ciertos intentos a mitad de camino, sin embargo, fue precisamente la razón por la que habían logrado resultados mucho mejores. ¿Podría ser este algún tipo de técnica de alquimia? La aspiración silenciosa y la aspiración silenciosa consideraron el pensamiento prácticamente al mismo tiempo. Esto fue especialmente cierto para la Maravilla Silenciosa. No era ajena a los 3 alquimistas principales, pero cuando se trataba de los estándares de alquimia, no tenía dudas de que era superior. La única forma en que el trío podía superarla era con las técnicas de alquimia. El trío debe haber aprendido una técnica que ella no sabía, por lo que había una diferencia tan masiva entre ellos. Según el hecho de que los 3 alquimistas habían aprendido la misma técnica al mismo tiempo, supuso que debe tener algo que ver con el programa de capacitación de miembros internos de la vela. Muy bien, ahora que has visto sus procesos de refinación, estoy seguro de que te has dado cuenta de dónde se encuentra la diferencia. Los beneficios prometidos para los 10 principales ganadores serán entregados a sus respectivas salas de alquimia. Quiero que te queden 3. Todos los demás pueden irse si no tienes nada más que decir, anunció Xifeng, riéndose cuando notó la aspiración silenciosa y la aspiración silenciosa, que parecía ser un pensamiento profundo. Sin embargo, las palabras de la sonrisa melancólica la sorprendieron. Las técnicas básicas de alquimia secreta no fueron fáciles de aprender, pero comprometiendo completamente una de esas técnicas les otorgó solo una oportunidad para leer el libro grueso. Este requisito era absurdamente alto. Sin embargo, los alquimistas que ya se habían convertido en miembros internos dieron miradas anhelantes al grueso libro, deseando poder leerlo por el resto de sus vidas. Espera, este libro es El diario secreto de la Luna de Dios.
En este momento, la aspiración silenciosa y la aspiración silenciosa se separaron involuntariamente cuando leen las palabras escritas en la portada del grueso libro, su respiración se volvió mucho más pesada. Pensando hasta este momento, Xifeng inmediatamente contactó a Aqua Rose. Aqua, piense en una manera de que estos dos comerciantes de la APN se queden en la ciudad. Me dirigiré de inmediato. En el dominio de Dios, los comerciantes de NPC se quedarían solo por un cierto periodo de tiempo al visitar una ciudad. No permanecerían en la ciudad de forma permanente a menos que se le dé una respuesta positiva a su solicitud de hacer negocios. Si dejara que estos dos comerciantes de la APC de 3 estrellas se escapen ahora, el siguiente sería largo en llegar. Después de decirlo, Xifeng llamó a Yolan y tuvo su teletransportación a la residencia del gremio de Zero Wing City con él. A pesar de la falta de torres mágicas dentro de la ciudad, la densidad de maná aquí era solo un poco más débil que en Stone Forest Town. Al considerar lo espaciosa que era Zero Wing City, los ojos de Yolan no pudieron evitar iluminarlo al imaginar la diferencia que harían varias torres mágicas. Con el increíble potencial de Zero Wing, no era de extrañar porque Xifeng incluso se atrevió a provocar la corporación Blackwater. Sin embargo, Yolan tenía curiosidad por qué Xifeng la había llevado aquí. Visitemos la mansión del señor de la ciudad. Pero lo que Aqua Rose no sabía era que el inframundo no sería los únicos que buscan problemas. Incluso la corporación Blackwater, que actualmente respaldaba el inframundo, se enfurecería. Justo cuando Xifeng estaba a punto de firmar el contrato para los dos comerciantes de NPC de 3 estrellas, el sonido de un anuncio del sistema alcanzó sus oídos. Anuncio del sistema de la región del Reino Star Luna. Felicitaciones al entierro del cielo por capturar con éxito la antigua ciudad de Rock del Imperio del Orco. Recompensando a 50,000 popularidad del gremio, 100,000 puntos de honor del gremio y 150 influencia del gremio en el Reino Estrella Luna. ¿Cómo van las 4 torres de la construcción de Elements? Xifeng preguntó mientras dejaba de meterse con Aqua Rose. Las estructuras base se han completado. Sin embargo, no podemos hacer nada sobre las secciones centrales, dijo Aqua Rose, sacudiendo la cabeza. Eso es rápido, ¿solo quedan los núcleos? Xifeng estaba un poco sorprendido. Nunca había esperado completar la construcción de las torres tan rápido. Muy bien, entonces. Vamos a dirigirnos a las torres. Había esperado este momento por mucho tiempo. En el pasado, solo había visitado ciudades del gremio que poseía las 4 torres de elementos. Nunca había pensado que construiría las torres personalmente en esta vida. ¿Esto? Aqua Rose sintió una cerveza de dolor de cabeza cuando escuchó las órdenes de Xifeng. Zero Wing City todavía carecía de gran parte de su infraestructura. En pocas palabras, la ciudad tenía muy poco para atraer jugadores en este momento. Además, invitar a los jugadores a la ciudad ahora complicaría la construcción en Zero Wing City. En lo que a ella respecta, abrir la ciudad al público ahora no era sabio. Desafortunadamente, desde que Xifeng había tomado su decisión, ella no tuvo más remedio que seguir sus órdenes. Inmediatamente, Aqua Rose hizo los arreglos necesarios y publicó la declaración de Xifeng en los foros oficiales a nombre de Zero Wing. Después de que Aqua Rose citó a Xifeng en los foros de Starmon Kingdom, los jugadores se habían centrado originalmente en la declaración del entierro del cielo cambió su atención a su puesto. El título de la publicación fue llamativo. Si quieres una pelea, te daremos una pelea. Esto es una locura, Zero Wing debe haber perdido la cabeza. ¿Es esto de verdad? ¿Zero Wing en realidad se atreve a tirar de algo como esto? ¿No es Zero Wing temeroso al entierro del cielo que los reduzca a la nada? ¡Asombroso! Como se esperaba de Zero Ala. HMPH, Zero Wing solo está tratando de salvar su reputación haciendo algo como esto. Incluso si Zero Wing blacklista a los jugadores que apuntan a sus miembros,
¿Qué puede hacer si esas personas usan capas negras? Así es. Esto también nos da más oportunidades para ganar dinero. Las recompensas en ambos lados son las mismas. El entierro del cielo también tiene más miembros que Zero Ala, y son más débiles. Si realmente quieres ganar dinero, matar a los miembros del entierro del cielo es el camino a seguir. La respuesta de Zero Wing a las provocaciones del entierro de Eaven sorprendió a los jugadores en los foros. También estaban encantados. Después de todo, simplemente obtuvieron otra fuente de ingresos. Ahora podrían apuntar a más que a los miembros de Zero Wing. Incluso podrían dirigirse al Imperio de Orcos para subir de nivel y ganar los puntos de contribución mientras se mueven para los miembros del entierro del cielo. Cuando las diversas potencias importantes vieron la respuesta de Zero Wing, se rieron de la necedad de Zero Wing. De todas las cosas que Zero Wing podría haber elegido para competir con el entierro del cielo, el gremio había elegido la riqueza. Zero Wing se estaba sobreestimando y buscando autodestrucción. ¿Qué está tratando de hacer Zero Wing? ¿Realmente tiene la intención de darle un entierro del cielo? Galaxy Pasado se sintió confundido cuando vio este mensaje. En su opinión, Zero Wing aún debería tener métodos para tratar con la generosidad del entierro del cielo. Aunque el resultado no cambiaría independientemente de lo que hizo Zero Ala, podrían comprar algo de tiempo, utilizándolo como una oportunidad para buscar otros métodos, como buscar colaboradores. Aunque la situación de Zero Wing era peligrosa, con las fundaciones actuales del gremio, debería haber muchas corporaciones y superpotencias importantes dispuestas a adquirir el gremio. Después de todo, la ciudad del bosque de piedra de Zero Wing todavía tenía la arena de batalla y la casa de subastas avanzada, lo que podría aprovechar muchos recursos durante un tiempo considerable. El gremio todavía tenía un gran potencial de crecimiento. Además, Zero Wing y Phoenix Rain, que ahora tenían control sobre una porción de Thunder Island, estaban conectados. Cuando Singular Beriel recibió noticias de la declaración de Zero Wing, su expresión se oscureció. Líder del gremio Singular, parece que Zero Wing está apuntando a la destrucción mutua. ¿Necesitas que mi legión Thunder haga una visita a Zero Wing? Lei Jinyan dijo, sonriendo cuando leyó la publicación del foro de Aqua Rose. Había ordenado a The Thunder Legion, una colección de expertos, durante muchos años. La legión era particularmente aficionado a las emboscadas y asesinatos en el campo. Es posible que los jugadores ordinarios no puedan lidiar con los equipos de 100 hombres de Zero Wing, pero serían el juego infantil para la legión del Thunder. No hay necesidad. Dado que Zero Wing se atreve a hacer un movimiento así, quiero ver cuánto tiempo pueden durar. El entierro Singular dijo, burlándose. Si Zero Wing hubiera torturado, podría haber necesitado la ayuda de Lei Jinyan. Aunque la generosidad de Zero Wing en el entierro del cielo le causaría muchos problemas, también podría eliminar el ala cero del reino de la luna estrella mucho antes de lo que esperaba. También se negó a creer que la fortaleza financiera de Zero Wing podría superar la suya. En este momento, un hombre ligeramente regordete y de mediana edad se acercó al entierro Singular e informó: el líder del gremio, la infraestructura básica de la ciudad ha sido reparada. Los guardias del NPC que contratamos también han llegado. Podemos abrir la antigua ciudad de Rock al público en cualquier momento. Muchos equipos de aventureros y jugadores comerciales han solicitado a Garrison y establecen puestos en la ciudad. Bien. Abre la ciudad al público. Deje que los jugadores que esperan fuera de la ciudad entren, comandó el entierro Singular apresuradamente. Se alegró cuando escuchó que terminaron la infraestructura de la ciudad. Reúna los equipos de aventureros y los jugadores comerciales y iré a conocerlos. La llamada infraestructura básica se refería a Smithies and Hotels. Estos edificios brindaron servicios esenciales a los equipos de aventureros que se muelen en el Imperio de Orcos. Con estos negocios, el entierro del cielo podría recolectar muchas tarifas de reparación y tarifas de alojamiento. Además, su gente estaba constantemente perfeccionando la antigua ciudad de Rock. En el futuro, el entierro del cielo también podría vender varios artículos consumibles, ganando una fortuna. El Imperio Orc era un mapa neutral.
Los jugadores tuvieron grandes dificultades para viajar hacia y desde el Imperio. Si los jugadores deseaban quedarse en el Imperio durante largos periodos, los artículos consumibles básicos eran imprescindibles. Mientras el entierro del cielo vendiera estos artículos consumibles, una gran cantidad de jugadores vendría a comprarlos. No tendrían que preocuparse por la falta de clientes. El pueblo del bosque de piedra de Zero Wing simplemente no podría compararse con el entierro del cielo de la riqueza que podría recolectar de la antigua ciudad de Rock. ¿Comprendido? Los haré reunirse en la antigua ciudad de Rock inmediatamente. El hombre de mediana edad se giró y se fue para notificar a los diversos equipos de aventureros y jugadores mercantes. Cuando Ancient Rock City se abrió al público, la noticia de esto se extendió como un incendio forestal, llegando a los oídos de los reinos e imperios vecinos en cuestión de minutos. El Imperio Orco solo había tenido 3 ciudades del gremio en el pasado. Además, los 3 habían estado en la región externa del Imperio de Orcos, lo que hace que sea problemático de la trampa para los puntos de contribución. Los jugadores aún necesitaban viajar a la región interior del Imperio debido al bajo número de monstruos en el área exterior. Como resultado, muchos jugadores descartaron la idea de viajar al Imperio Orco por completo. Sin embargo, ahora que una ciudad del gremio ocupaba la región interior del Imperio, los jugadores no solo ahorrarían en el tiempo de viaje, sino que también podrían aceptar misiones más fácilmente. Después de todo, las ciudades ofrecieron muchas más misiones que pueblos. Además, las recompensas de estas misiones fueron más abundantes. Mientras tanto, en la distante ciudad de Zero Ala, Aqua Rose frunció el ceño mientras leía los informes que sus subordinados habían enviado. La popularidad de Ancient Rock City había superado con creces sus expectativas. Basado en los últimos informes, más de 2,000,000 de jugadores se estaban mudando al Imperio Orco. No hace falta decir que estos jugadores visitarían Ancient Rock City cuando necesitaban recuperarse. Muchos más jugadores de los países vecinos también se estaban preparando para su viaje al Imperio Orco. Con tantos jugadores, uno podría imaginar la riqueza que generaría la antigua ciudad de Rock. Mientras Aqua Rose le atribuyó el cerebro una solución, sintió que el espacio a su alrededor de repente temblaba. Además, estos temblores se intensificaron constantemente. Se sentía como si el espacio a su alrededor se rompiera en cualquier momento. Esto es. Aqua Rose levantó la cabeza para mirar hacia las 4 torres de elementos. Las 4 torres parecían ser los epicentros de estos temblores. De repente, una matriz mágica cuádruple apareció por encima de cada una de las 4 torres de elementos, irradiando una aura tan poderosa que incluso un experto como Aqua Rose no pudo evitar estremecerse de miedo. Un breve momento después, un enlace se formó entre las 4 matrices mágicas de 4 veces que se ciernen sobre las 4 esquinas de Zero Wing City. Luego surgió un imponente pilar de luz de cada una de las matrices, subiendo sin cesar en el cielo. Estos 4 pilares de luz representaban los 4 elementos principales: tierra, agua, viento y fuego. A medida que los pilares ligeros aumentaron, una cantidad aterradora de maná comenzó a reunirse sobre Zero Wing City. Los pilares recolectaron maná de decenas de miles de yardas alrededor de la ciudad, y muy rápidamente, el maná alrededor de la ciudad se volvió tan denso que se transformó en una niebla blanca. Cuando la niebla se reunió sobre la ciudad, comenzó a condensarse en gotas y llovió, lavando Zero Ala de la ciudad con maná líquido. Todos en Zero Wing City estaban atónitos. Ninguno de ellos había sentido maná tan denso antes. Sus mentes eran más claras que nunca. Sin embargo, esta lluvia de maná no duró mucho. El cielo sobre la ciudad pronto regresó a su estado normal, y la densidad de maná en la ciudad comenzó a disminuir. Incluso después de que la densidad de maná de la ciudad se estabilizó, el maná de Zero Ala de la ciudad era mucho más densa que en Stone Forest Town. Por lo menos, la densidad de maná de Zero Wing City fue 30% más alta que en la ciudad del gremio. Además, fue considerablemente fácil para los jugadores viajar a Zero Wing City. Zero Wing ya había guardeado en Evernight City,
Y podrían abrir un canal de teletransportación entre Evernight City y Zero Wing City en cualquier momento. Aqua, haga un viaje a Evernight City y cree la matriz de teletransportación que vincula Zero Wing City y Evernight City. Una vez que haya terminado, anuncie el enlace al público, ordenó Xifeng, quien acababa de salir de la torre después de dibujar la matriz mágica final, ordenó. Muy bien, saldré de inmediato. Aqua Rose asintió, claramente emocionada. Luego sacó un desplazamiento de regreso y se teletransportó a White River City. Mientras tanto, Yolan, que estaba parado junto a Aqua Rose, todavía estaba inmerso en el maná ambiental de la ciudad, incapaz de calmar su corazón golpeado. ¿Es este verdadero poder de Zero Wing? Yolan no pudo evitar levantar la cabeza y mirar a Xifeng, indescriptible sorpresa llenando su corazón. Tenía que admitir que Zero Wing era realmente impresionante. Finalmente entendió por qué Xifeng no temía a la corporación Blackwater. En respuesta a la expresión sorprendida en la cara de Yolan, Xifeng simplemente se rió entre dientes. Después de todo, este fue solo el comienzo. A continuación, tendremos que construir aún más hoteles y torres de maná. Xifeng sonrió a las numerosas tramas de tierra vacías de Zero Wing City. En realidad, las 4 torres de los efectos de los elementos no fueron tan simples como todos asumieron. Fue una construcción avanzada que requería 7 cristales de luminarias, después de todo. Los jugadores no solo disfrutarían del doble de las tasas de recuperación al descansar en los hoteles, bajo la influencia de las torres, sino que la tasa de acumulación de Double X Buff también se duplicaría. Con esto, los hoteles normales de Zero Wing City fueron aún más efectivos que las habitaciones privadas de una estrella en las residencias del gremio. Naturalmente, esto también mejoró el efecto de las habitaciones privadas de las residencias del gremio en Zero Wing City. Este beneficio facilitaría mucho a los jugadores que se esforzaron de nivel. Aunque los jugadores solo podían acumular hasta un nivel del doble aficionado al EXP, eso fue extremadamente valioso. Solo poder acumular el doble buff de EXP mientras descansaba fue increíble. Esto fue especialmente cierto para los jugadores independientes. Pero esto era solo la punta del iceberg. Las 4 torres del aspecto realmente impresionante de los elementos fueron su capacidad para aumentar la distancia de la teletransportación. Aunque la distancia de teletransportación hacia y desde una ciudad se determinó en la escala de la ciudad y la densidad de maná, el rango mínimo de teletransportación de las torres era de 3.000,000 yardas. A tal distancia, uno podría cruzar fácilmente 3 o más mapas de nivelación. Cubrió aún más distancia que el movimiento espacial del anillo de las 7 luminarias. El único inconveniente fue su costo significativo. La teletransportación de cada jugador requería una cantidad significativa de maná, cuyo suministro tenía que estar en forma de cristales mágicos. Las 4 torres de costo de Elements fueron casi tanto como una matriz mágica de teletransportación. Sin embargo, a diferencia de las 4 torres de elementos, este último permitió a los jugadores teletransportarse a través de distancias extremadamente grandes. Aún así, los diversos grandes gremios en el pasado habían intentado todo lo posible para obtener esta función. Naturalmente, esta función hizo que fuera extremadamente conveniente viajar a mapas de nivelación cercanos. Mientras un mapa estuviera dentro del rango de teletransportación de las torres, los jugadores podrían teletransportarse después de registrar las coordenadas adecuadas, ahorrando innumerables horas de tiempo de viaje. Los jugadores no solo podrían nivelarse mucho más rápido, sino que también podrían explorar más ubicaciones sin obstaculizar su desarrollo. Según las estimaciones de Xifeng, las 4 torres de elementos deberían poder teletransportar jugadores a 4,000,000 yardas de distancia con los estándares actuales de Zero Wing City. Esto significaba que los jugadores podían viajar aún más lejos que el desconcertante ciudad forestal en un instante. Los jugadores podrían teletransportarse a la frontera entre el Reino de la Luna Estrella y el Imperio Orco. Si construyó una torre de maná, el símbolo de las ciudades del gremio, en Zero Wing City, las 4 torres de elementos podrían incluso ser capaces de teletransportar a los jugadores al Imperio Orco. Si se teletransportarse directamente al Imperio de Orcos fuera posible,
Los jugadores que buscan viajar al Imperio al nivel podrían hacerlo a través de Zero Wing City. Le ahorraría mucho tiempo a los jugadores y podrían evitar a los escuadrones de la patrulla de orcos que protegen las fronteras del Imperio. El valor de Zero Wing City al público se elevaría. Sin embargo, construir la Torre de Maná tampoco fue fácil. A diferencia de la Torre Mágica, que era una estructura defensiva, la Torre de Maná era un edificio de apoyo exclusivo de las ciudades. Desafortunadamente, a pesar del hecho de que las ciudades del gremio podrían construir torres de maná sin el diseño, la construcción requería materiales extremadamente raros y valiosos. El mineral de maná, en particular, fue increíblemente difícil de obtener. Normalmente, obtener maná no sería un problema para Xifeng. Fue completamente posible comprar grandes cantidades del mercado. Sin embargo, debido al Imperio Orco, la recolección de 5,000 piezas de maná se había vuelto desafiante. Parece que tendré que lidiar con la armadura de desintegración lo antes posible. Xifeng no pudo evitar mirar el debuff de desintegración en su ventana de estatus. Mientras este debuff permaneciera, tendría muchos problemas para lidiar con muchos problemas. Después de lo cual, se volvió hacia Yulan y dijo: Yulan, de ahora en adelante, me gustaría que manejara Zero Wing City y la firma comercial de la luz de las velas de Stone Forest Town. Si necesita alguna ayuda del gremio, puede buscar Aqua Rose. Ya le he dicho. ¿Quieres que asumiera un papel tan importante? Yulan estaba aturdido. Nunca había soñado que Xifeng la considerara tan importante, permitiéndole administrar las empresas comerciales en 2 ubicaciones integrales. La firma comercial de Stone Forest Town fue una de las principales fuentes de ingresos de Zero Wing. En cuanto a la firma comercial en Zero Wing City, no había duda de que barraría aún más ingresos que Stone Forest Town. Confío en tus habilidades. Xifeng asintió. Había visto las habilidades de gestión de Yolan hace mucho tiempo. Además, Yolan era un comerciante de 3 estrellas. Yulan se quedó en silencio cuando ella evaluó al hombre antes que ella. Ella simplemente no podía entender lo que estaba pasando por la mente de Xifeng. Normalmente, ningún gremio permitiría que un extraño, que se había unido recientemente al gremio, asumiera un papel de gestión tan importante, pero Xifeng lo había hecho sin dudarlo. Muy bien, pero no seré responsable si las cosas van al sur, dijo Yolan, sonriendo. Xifeng no pudo evitar reírse de la respuesta de Yolan. Luego notificó a Aqua Rose e hizo que las 2 mujeres resolverán los detalles más finos entre ellas. Luego regresó a la residencia de Zero Wing y recolectó algunos consumibles y pergaminos mágicos del almacén del gremio. Luego usó el anillo de Moloch para teletransportarse a la región central de Dark Den. Mientras tanto, Aqua Rose comenzó a difundir la noticia de que la ciudad de Zero Ala se abre al público en todo el reino de la luna estelar. La respuesta resultante al anuncio de la apertura de Zero Wing palideció en comparación con el anuncio con respecto a la antigua ciudad de Rock. Debido a las pequeñas filtraciones de información, los jugadores ya habían descubierto la ubicación de Zero Wing City en Vitech Hill. Los mapas de recursos cerca de la colina de Witch eran ordinarios y tenían poca atracción para la mayoría de los jugadores de Star Luna Kingdom. ¿Ya se ha abierto Zero Wing City? Esta es una buena noticia. Zero Wing debe estar tratando de ganar dinero para enfrentarse al entierro del cielo. Es una pena que no haya nada valioso en la ubicación de la ciudad. A lo sumo, la ciudad tiene más espacio para acomodar a los jugadores. Es probable que no tenga la actuación de Stone Forest Town. Prefiero ir a Stone Forest Town en su lugar. He oído que incluso tienes que pagar una tarifa de entrada de 30 cobre para llegar a Zero Wing City. Eso es una locura. Ni siquiera la antigua ciudad de Rock cobra una tarifa de entrada. ¿Qué tiene de especial la ciudad de Zero Wing que garantiza una tarifa de entrada? Así es. Si yo fuera un experto, tampoco visitaría Zero Wing City. Además, hay una tonelada de expertos en Stone Forest Town. Si quiero mejorar a través de los duelos, Stone Forest Town es, sin duda, la mejor opción.
Aunque las noticias de la apertura de Zero Wing City se habían extendido por el reino de la Luna Estrella, muy pocos jugadores estaban interesados en la ciudad. En cambio, la mayoría de los jugadores del reino se centraron en una forma de viajar al Imperio de Orcos para que pudieran ganar puntos de contribución para comprar equipos y monturas establecidos. Zero Wing City probablemente solo sería útil después de que alcanzaran el nivel 50 o 60. ¿El Ala Cero realmente cree que puede lidiar con el entierro del cielo con solo tener una ciudad en el reino de la luna estelar? Galaxy Past se confundió mientras leía el último informe sobre Zero Wing. ¿Realmente planean luchar hasta el final? Si bien una ciudad del gremio podría generar más ingresos que una ciudad del gremio, las inversiones necesarias fueron mucho más altas. Zero Wing había completado recientemente Zero Wing City, y la infraestructura de la ciudad aún no se perfeccionaba. La ciudad todavía carecía de los beneficios de Stone Forest Town, sin mencionar la antigua ciudad de Rock. La antigua ciudad de Rock era una ciudad de orco, ya tenía todas las instalaciones esenciales. La ciudad solo carecía de una matriz de teletransportación. Sin embargo, la ubicación de Ancient Rock City era absolutamente perfecta. Innumerables jugadores en múltiples reinos y 2 imperios ya habían puesto su mira en la región interior del Imperio del Orcio. El entierro del cielo podría hacer una fortuna solo por las tarifas de reparación y alojamiento, sin mencionar los artículos de consumo diarios que vendía. Galaxy Pasado no fue el único con tales pensamientos. Cuando los niveles superiores de Starmon Kingdom escucharon las noticias, ellos también pensaron que Zero Wing estaba tratando de comprar tiempo. De lo contrario, el gremio no expulsaría una ciudad de gremio medio dominada. Vix y Sakwa, aunque ya hemos difundido las noticias, todos todavía parecen más interesados en la antigua ciudad de Rock. Hasta ahora, solo unos pocos jugadores comerciales y equipos de aventureros nos han contactado sobre la guarnición en Zero Wing City. Un invocador de nivel 29 informó a Aqua Rose impotente. El invocador femenino llevaba un vestido morado ligero con una insignia de un comerciante de una estrella clavada sobre su pecho izquierdo. Antes del anuncio de la apertura de Ancient Rock City, muchos jugadores mercantes los habían contactado para realizar negocios en Zero Wing City. Varios equipos de aventureros conocidos también habían expresado su interés en comprar casas privadas. Desafortunadamente, antes de haber preparado los contratos necesarios, el entierro del cielo había abierto al público la antigua ciudad de Rock. Al final, estos jugadores comerciales y equipos de aventureros habían abandonado Zero Wing City, llegando hacia la antigua ciudad de Rock competidor. Está bien. Captar la atención de todos es suficiente por ahora. Solo tenemos que esperar. Aqua Rose esperaba esta situación, por lo que no se sorprendió en lo más mínimo por las reacciones del público. Si los jugadores comerciales y los equipos de aventureros nos contactan nuevamente, dígales que estas son nuestras condiciones. ¿Esto? La invocadora femenina estaba momentáneamente sin palabras mientras leía la lista de condiciones que Aqua Rose le había dado. Tendrían la suerte de encontrar a algún jugador mercante interesado en alquilar las tiendas de Zero Wing City. Las nuevas condiciones propuestas por Aqua Rose fueron simplemente absurdas. Inicialmente, solo habían planeado cargar 120 de oro por semana por las tiendas en las áreas exteriores de Zero Wing City. Esto ya era costoso en comparación con los precios de alquiler en las ciudades del gremio. El alquiler de las tiendas de alto potencial se había establecido en 200 oro por semana, y los que estaban en el núcleo de la ciudad habrían costado 300 oro por semana. Muy pocos jugadores comerciales podrían pagar un precio tan alto. Normalmente, solo las empresas comerciales de los guilds podrían pagar el alquiler de estas tiendas. Sin suficientes ventas, los comerciantes pueden ni siquiera recuperar el costo de sus artículos después de tener en cuenta el alquiler semanal. Sin embargo, Aqua Rose había aumentado las tarifas. Si los jugadores mercantes se enterara de esto, lo más probable es que se ahogarían de la ira. Ahora, cada tienda en las áreas exteriores costaría 240 de oro por semana, mientras que las tiendas con alto potencial habían aumentado a 400 a 500 de oro por semana.
Las tiendas en el núcleo de la ciudad costarían de 700 a 1,000 oro para alquilar por semana. ¿Estos precios estaban locos? Buscarían tontos para alquilar las tiendas de Zero Wing City, en lugar de jugadores comerciales. Con 1,000 de oro, uno podría comprar una tienda relativamente valiosa en otro gremio de la ciudad, pero en Zero Wing City uno solo podría alquilar una tienda durante una semana. Solo un tonto aceptaría ese trato. Nos mantenemos con estas condiciones. Si quieren alquilar las tiendas o no, depende de ellas. Aqua Rose informó en serio a la dudante invocador femenina. Entiendo. La invocadora femenina no tuvo más remedio que asentir. Aqua Rose era el jefe, no ella. A medida que se extendió las noticias de la gran inauguración de Zero Wing City, algunos jugadores curiosos se dirigieron hacia la ciudad. Una vez que los jugadores hayan alcanzado sus niveles, la tarifa de entrada de 30 cobre no obstaculizaría demasiado su desarrollo. En el peor de los casos, solo harían una visita a la ciudad. Evernight City, hall de teletransportación. Como siempre, el salón de teletransportación de Evernight City estaba lleno de jugadores. Jefe, ¿realmente vamos a Zero Wing City? Un asesino masculino de nivel 42 le preguntó al espadachín de aspecto poderoso antes que él. Apenas nadie está visitando la ciudad en este momento. ¿No vinimos al reino de la luna estelar para mejorar nuestras técnicas? ¿Cuál es el punto de visitar una ciudad vacía? ¿Eres tonto? ¿No sabes lo popular que es Stone Forest Town en este momento? Si vamos a Stone Forest Town, tendremos que esperar mucho tiempo antes de poder alquilar una habitación de combate. Además, nuestro objetivo es splitar con miembros de nuestro equipo, no con otros expertos. El entorno de Zero Wing City podría no ser tan bueno como el de Stone Forest Town, pero nadie está allí en este momento. Podemos alquilar las salas de combate allí para un entrenamiento especial. Una vez que hemos entrenado, podemos visitar Stone Forest Town, dijo el espadachín de nivel 44, riendo. Su equipo de aventureros no tendría problemas para cubrir la tarifa de entrada de 30 cobre para cada uno de sus miembros. El tiempo era mucho más precioso que el pequeño gasto. Al escuchar el razonamiento del espadachín, los otros miembros del equipo estuvieron de acuerdo con su comandante. En este momento, su objetivo era entrenar en un ambiente de alto maná. Después de lo cual, los miembros del equipo de aventureros siguieron al espadachín mientras se teletransportaban a Zero Wing City. ¡Qué montón de tontos! En realidad, van a Zero Wing City para entrenar. ¿No saben que Zero Wing City fue construido recientemente? ¿Cómo podría la densidad de maná allí posiblemente compararse con el pueblo del Bosque de Piedra? Incluso si tienen que perder algún tiempo mientras esperan en Stone Forest Town, es mejor que ir a Zero Wing City. Cuando algunos de los jugadores en la sala de teletransportación vieron al equipo de aventureros teletransportarse a Zero Wing City, no pudieron evitar reír. Sin embargo, en Zero Wing City, incluso después de que llegaron jugadores de Ala No Zero, el espacioso salón de teletransportación estaba inquietantemente en silencio a pesar de los más de 100 jugadores dentro. Solo después de algún tiempo suena el eco en todo el edificio. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la densidad de maná es tan alta? Es bastante alto. He estado en Stone Forest Town antes, así que sé cómo está la densidad de maná, pero la densidad de maná de Zero Wing City es al menos un 30% más alta. Esperar. Mirar. No es solo la densidad de maná la mayor. Mi resistencia y las tasas de recuperación de concentración también han aumentado significativamente. Chicos, miren sus bares de experiencia. El mío en realidad muestra el doble buff de doble exp. Esto es increíble. Solo esperaba descansar y entrenar aquí, pero incluso puedo acumular el doble aficionado a la exp. Las 30 monedas de cobre definitivamente estaban bien gastadas. Los jugadores que acababan de llegar a Zero Wing City notaron rápidamente el maná de la ciudad y sus beneficios, y estaban extasiados. 30 monedas de cobre ni siquiera era una fracción del costo de una habitación de hotel en Stone Forest Town. Sin embargo, después de gastar las pocas monedas, podían acumular constantemente el doble buff de doble exp, independientemente de donde estaban en Zero Ala de la ciudad.
También podrían recuperar su resistencia y concentración mucho más rápido. Y estos efectos durarían durante su estadía. Ni siquiera tenían que alquilar una habitación en un hotel. A medida que Zero Wing City se volvió cada vez más popular, Xifeng había llegado al área central de Dark Den usando el anillo de Moloch. La cumbre del mundo. Este era un lugar creado por numerosos dioses. Estaba claro que no tenía interés en conocer una percha como Xifeng. Hermano, no te importe. Nuestro comandante siempre es así, explicó Brute Spear torpemente. Eso es comprensible. Xifeng no dijo mucho sobre la respuesta de Hidden Soul. Después de todo, sus pensamientos eran exactamente los mismos que los de Hidden Soul. Simplemente se usaban para sus propios beneficios y estaban lejos de ser amigos. Naturalmente, no había necesidad de actuar a favor del otro. Xifeng, el alma oculta y la Spear bruta caminaron por la avenida Golden y se dirigieron hacia la cumbre mundial. Hidden Soul simplemente sonrió y no dijo nada más. Después de que otra fiesta terminó su prueba, el giro del grupo de Xifeng para desafiarlo finalmente llegó. Muy bien, vamos. El alma oculta comenzó a caminar hacia el altar. De repente, los títeres del purgatorio, el alma oculta y la lanza bruta se sintieron más débiles. Luego apareció una sombra detrás de uno de los títeres del purgatorio, seguido de un flash azul. El títere del purgatorio fue arrojado abruptamente a una docena de yardas de distancia, golpeando el altar mientras aterrizaba. ¿Arce? Al ver esto, el alma escondida y la lanza bruta se volvieron hacia su misterioso compañero con los ojos muy abiertos. Al final, Xifeng todavía tenía un minuto con Power of Darkness para cuando el títere de purgatorio final se derrumbó. En cuanto a los títeres de Magistel de Great Lord restantes, los atributos básicos de Xifeng fueron muy superiores incluso sin una habilidad mordaz. Además, su habilidad más ruidosa aún estaba activa. Después de lo cual, Xifeng empujó fácilmente los títeres de Magistel. Cuando murió el títere final de Magistel, la multitud debajo del altar quedó en silencio. Estos jugadores solo se recuperaron de su aturdimiento después de unos segundos. Xifeng y sus dos compañeros escucharon el sonido de una notificación del sistema. Aunque había adquirido mucho tiempo, aún podría no encontrar suficientes cristales de Dios para eliminar el misterioso poder que suprime la armadura de desintegración. No podía permitirse el lujo de desperdiciar un segundo en santuarios de baja calidad. Sin dudarlo, corrió hacia los santuarios épicos. Sin embargo, cuando Xifeng estaba a punto de subir la escalera a la siguiente área, aparecieron una belleza encantadora con 3 pares de alas negras y negras antes que él. Cuando la mujer se cernía en el aire, irradiaba un aura que sugirió que podía triunfar sobre todos los seres. Esta mujer no era otra que el ángel caído Serena. Interesante. ¿Alguien finalmente ha obtenido la llave del santuario legendario inferior después de tanto tiempo? Serena sonrió mientras miraba a Xifeng. La apariencia de Serena inmediatamente atrajo la atención de cada jugador en la cumbre mundial. En verdad, era difícil no notarla. Serena era un ángel caído de nivel 5. Cuando no estaba tratando deliberadamente de suprimir su aura, podía inmovilizar a los jugadores de nivel 1 con eso sola. Incluso Xifeng tenía miedo de Serena a pesar de estar tan lejos de ella. La presencia del ángel caído dominó el área como si ella lo poseía. Dado que alguien ha obtenido la llave del santuario legendario inferior, active la escalera divina. La voz de Serena resonó en toda la cumbre mundial. Todos los jugadores en la cumbre mundial podrían escucharla claramente. Si desea obtener poder, realice hazañas que incluso los dioses reconocerán.
Cuando Serena se quedó en silencio, la cumbre mundial comenzó a temblar. Un santuario negro tras otro se levantó del suelo. Se desplazaron en el aire y estaban conectados por escaleras negras. Esta cadena espiral de santuarios se extendió al pico de la cumbre mundial. La formación de estos santuarios en espiral había durado varios minutos, y durante todo el proceso, ni un solo jugador se había movido de donde se pararon mientras observaban estos santuarios con asombro. ¿Por qué apareció un NPC de repente? ¿Qué está tratando de hacer este NPC? ¿Podría ser este un evento? ¿Cuál es la escalera divina? Cuando se completaron los santuarios en espiral, un santuario de látigo en tierra manifestado entre los muchos santuarios de bronce. Los diversos jugadores se lanzaron a una acalorada discusión sobre lo que podría ser. Todos tenían curiosidad por la divina escalera que Serena había mencionado. Poco después, bastantes jugadores se acercaron al primer santuario negro. ¿Una llave de santuario legendario inferior? ¿Es el partido de Hidden Soul responsable de desencadenar esta escalera divina? Ski-Hawk, que ya estaba relativamente alto en la montaña, miró los nuevos santuarios negros con sorpresa y envidia. No solo había escondido Alma ganado una gran cantidad de tiempo, sino que también había obtenido una llave de santuario legendario inferior. Pensando hasta este punto, inmediatamente ordenó a sus compañeros: «Vamos, tenemos que echar un vistazo al nuevo santuario». En este punto, no podía hacer nada sobre la llave del santuario legendario inferior. Después de todo, era un elemento vinculado. Pero podría tener una idea clara de la función de la escalera divina. Cuando los jugadores llegaron al santuario fundamentado, examinaron las reglas en el monumento de piedra a su lado. Estos jugadores revelaron instantáneamente expresiones excitadas. «Dios, esta escalera divina es increíble. Maldita sea. Si supiera que algo así sucedería, habría esperado venir a la cumbre mundial». Estos jugadores miraron el monumento de piedra como si estuvieran mirando un tesoro sin igual. ¡Qué generoso! Xifeng estaba igual de sorprendido cuando leyó las reglas de la escalera divina. A diferencia de los santuarios de la cumbre mundial, los santuarios de la escalera divina no requirieron claves o tiempo correspondientes para desbloquear. Más bien, los jugadores tuvieron que confiar en su propio poder para ascender al siguiente santuario. Como no costó tiempo para subir la escalera divina, los jugadores podrían explorar sus santuarios siempre que tuvieran tiempo restantes. Sin embargo, la cantidad de veces que podían subir la escalera divina dependía del tipo de llave del santuario que llevaban los jugadores. Los jugadores solo podían subir la escalera divina una vez si tuvieran una llave del santuario de bronce, mientras que las teclas de hierro misterioso permitirían a los jugadores subir la escalera 2 veces. Las llaves de la mezcla secreta otorgaron a los jugadores 3 entradas, las llaves finas de oro otorgadas 4 llaves de oro oscuro otorgaron 5 entradas, las teclas épicas permitirían a los jugadores subir 7 veces, y las llaves legendarias inferiores permitieron a los jugadores acceder a la escalera divina 10 veces. Sin embargo, una vez que los jugadores agotaron sus entradas, serían obligados a salir de la cumbre mundial independientemente de cuánto tiempo tenían. Mientras tanto, cada vez que los jugadores despejaban un santuario negro, ganarían un número correspondiente de puntos de santuario. Luego podrían usar estos puntos de santuario para comprar varios artículos disponibles en la cumbre mundial. Los jugadores no necesitaban ninguna calificación específica para comprar estos artículos, mientras tuvieran el número requerido de puntos, podrían comprar cualquier artículo que quisieran. Xifeng no se habría sorprendido demasiado si los artículos disponibles fueran simplemente armas y equipos de primer nivel, incluso armas y equipos épicos. La cumbre mundial tenía muchos santuarios épicos, y mientras los jugadores despejaran la prueba de entrada épica clasificada, podían obtener fácilmente elementos épicos de los santuarios de clasificación adecuada. Lo que sorprendió a Xifeng fue el hecho de que los jugadores podrían usar estos SP para mejorar su calificación de vida. Era un conocimiento común en el dominio de Dios que mejorar la calificación de la vida de uno era extremadamente difícil. Mejorar la calificación de la vida de uno no fue solo una cuestión de un físico más fuerte. Más bien, fue una transición de la vida.
Por ejemplo, si se comparó una especie arcaica con un ser humano normal, los atributos básicos de la especie arcaica serían varias veces más altas que los humanos del mismo nivel. Esta fue la diferencia de una calificación de vida más alta. Esta fue también la razón por la cual las especies arcaicas se volvieron más difíciles de manejar a medida que subían en el nivel. Aunque los jugadores podrían mejorar sus calificaciones de vida mejorando sus niveles, la mejora fue minúscula. Por ejemplo, la calificación de vida de un jugador de nivel 5 ordinario fue solo un poco más alto que el de un jugador de nivel 1 ordinario. Esta fue también la razón por la que los jugadores de nivel 5 eran significativamente más débiles que los monstruos de nivel 5. La diferencia de atributos no fue mucho durante los primeros niveles, y los jugadores podrían cerrar fácilmente la brecha con armas y equipos de primer nivel. Sin embargo, a medida que los jugadores aumentaron en los niveles, particularmente después del nivel de paso 100, la ventaja de una calificación de vida más alta se haría evidente y solo se volvería más evidente a medida que los jugadores progresaron en el juego. En ese momento, los jugadores podrían matar a otros jugadores de niveles superiores, pero estarían soñando si pensaban que podrían sacar monstruos de niveles superiores. Solo después de llegar al nivel 6, los jugadores realmente harían la transición. La calificación de la vida de los jugadores de nivel 6 era mundos aparte de los jugadores de nivel 5 ordinarios. En el nivel 6, los jugadores también se clasificarían para desafiar a los dioses de nivel 6. Mientras tanto, los jugadores podrían mejorar sus clasificaciones de vida con los puntos del santuario de la escalera divina. ¿Por qué no se sorprendería si Feng? Según su conocimiento, los jugadores que habían logrado mejorar sus clasificaciones de vida por otros medios que actualizar los niveles habían sido extremadamente raros incluso después de 10 años en el dominio de Dios. Incluso si los jugadores encontraran alguna forma de hacerlo, sería increíblemente difícil, y tendrían que confiar en la suerte y la fuerza. En el pasado, las diversas superpotencias del dominio de Dios habían luchado con frecuencia por tales oportunidades. Al asegurar tal oportunidad, podrían darles a sus jugadores una mejor oportunidad de alcanzar el nivel 6. De hecho, los beneficios de mejorar la calificación de la vida de uno fueron aún más valiosos que los artículos legendarios ordinarios. Si Feng nunca había pensado que la escalera divina delante de él sería una gran oportunidad. Sin embargo, cuando vio el precio de mejorar la calificación de la vida, estaba sin palabras. Incluso la línea de sangre más barata requería 100,000 puntos de santuario y una hazaña. Pasando el primer santuario negro y negro solo otorgó 10 SP. Aunque los otros otorgarían más, uno todavía tenía que pasar un número considerable de santuarios para acumular suficientes SPS para comprar la línea de sangre. Además, Si Feng no tenía idea de cómo realizar una exploit, y las reglas no mencionaron nada al respecto. Incluso si recolectara 100,000 SP, sin una exploit, no podría comprar una línea de sangre para mejorar su calificación de vida. Mientras tanto, los jugadores podrían comprar otros artículos, como pociones, diseños, recetas, monturas, armas de asedio, cristales de Dios y otros artículos preciosos. Incluso había artículos legendarios fragmentados para el comercio. Naturalmente, los artículos legendarios fragmentados eran extremadamente caros. Incluso el más barato costó 70,000 SP, mientras que los artículos más caros podrían costar hasta 240,000 SP y 3 exploits. Además, los jugadores tuvieron que gastar los SP que obtuvieron con cada visita, ya que su mostrador se reiniciaría a cero cuando regresaron. Afortunadamente, las exploits eran permanentes y solo desaparecería cuando los jugadores los gastaron o los eliminaron deliberadamente. En otras palabras, si los jugadores tenían un cierto artículo en mente, tuvieron que ganar suficientes SPS en una visita para comprarlo. Aún así, la multitud antes de que el primer santuario negro babeara sobre las perspectivas del tesoro. Después de todo, los artículos legendarios fragmentados eran prácticamente ilusorios para los jugadores actuales. De hecho, no había habido ninguna noticia de que un Super Guild obtuviera uno hasta ahora. De repente, muchos jugadores se lanzaron al primer santuario y comenzaron su ascensión.
Xifeng tampoco se cayó, entrando en el santuario delante de él. Esta fue una rara oportunidad para asegurar una línea de sangre para sí mismo, y tenía mucho tiempo. Sería un gran desperdicio si no lo intentara. Tan pronto como Xifeng pisó el santuario negro, su entorno se transformó. Se sentía como si acabara de atravesar una puerta de teletransportación y llegar a un espacio completamente diferente. Un bosque oscuro se acercaba ante él y el aullido de los lobos ocasionalmente resonaba en sus oídos. En la oscuridad de la noche, vio pares de ojos carmesí en las copas de los árboles. ¿Esta es una batalla de supervivencia? Xifeng se preguntó mientras observaba su entorno. Aunque era noche aquí, su visión no se vio afectada. Podía ver a su alrededor tan claramente como si el sol colgara sobre él. Xifeng vio más de una docena de hombres lobo armados con ballestas y en excelentes equipos parados en los árboles a su alrededor. Además, vio otra docena de hombres lobo con lanzas y grandes espadas debajo de la cubierta de los árboles, irradiando una intensa intención de matar. Todos estos hombres lobo eran de nivel 55 o más, con los más altos en el nivel 58. Oscilaron entre las élites y las élites especiales. Si un jugador ordinario intentara tomar todos estos monstruos solos, definitivamente se desgarrarían. Como Xifeng observó estos hombres lobo, el sonido de una notificación del sistema alcanzó sus oídos. Sistema, borre este santuario divino para obtener una recompensa. Cuando terminó la notificación del sistema, apareció un mapa del sistema en la esquina de la visión de Xifeng. Se había marcado un punto de teletransportación en el mapa en el corazón del bosque. Era obvio que tenía que llegar a dicho punto de teletransportación para abandonar el santuario divino. Sin embargo, antes de que Xifeng pudiera examinar el mapa de cerca, los hombres lobo en las copas de los árboles comenzaron a atacar las ballestas de triple cargado que le liberaron sus tornillos simultáneamente. Al mismo tiempo, los hombres lobo en el suelo comenzaron a cerrarse, formando un fuerte rodeo a su alrededor. ¡Qué problemático! Parece que el sistema también prohibió las habilidades de teletransportación. Supongo que no tengo más remedio que correr al objetivo. Cuando Xifeng notó los ataques de los hombres lobo, había intentado usar el movimiento espacial, teletransportándose directamente al destino. Desafortunadamente, las habilidades de teletransportación estaban prohibidas en el santuario divino. No tuvo más remedio que desgastar a matar a Rei y tomar represalias. Una lluvia de pernos de arriba podría ser problemática para los jugadores comunes, pero para Xifeng, los tornillos eran prácticamente insignificantes. Esqueló fácilmente los tornillos y apareció antes de un hombre lobo de élite de nivel 56 en un abrir y cerrar de ojos. Se balanceó ligeramente matando a Rei al hombre lobo centrado en el cuerpo a cuerpo. Hoja de sombra. Numerosas rayas de sombras pasan más allá del hombre lobo de élite, cada una de las cuales se trata de varias decenas de miles de daños. Como una bola de cañón, el cuerpo del hombre lobo de 2 metros de altura se disparó hacia atrás y se estrelló contra los hombres lobo detrás de él. El monstruo solo regresó al suelo después de volar más de 20 yardas. Cuando aterrizó, sin embargo, su HP había alcanzado 0. Su cuerpo se volvió hacia atrás y desapareció, dejando varias monedas de cobre en su lugar. ¿Estos monstruos realmente dejan caer el botín? Xifeng estaba ligeramente confundido al ver las monedas de cobre en el suelo. Había asumido que se esforzaría por nada aquí. Este fue un tipo de prueba, y las pruebas normalmente no proporcionaban botín. Sin embargo, Xifeng no se molestó en matar a los otros hombres lobo. En cambio, maniobró rápidamente fuera del círculo de hombres lobo, dirigiéndose directamente para la matriz de teletransportación en el corazón del bosque. Los jugadores de combate como Xifeng no fueron ajenos a las batallas de supervivencia en el dominio de Dios. Estas situaciones eran comunes en las mazmorras. Si los jugadores se centraron en derrotar a los monstruos en las batallas de supervivencia, solo quedarían atrapados en un ciclo interminable de combate, perdiendo su tiempo. Xifeng, por supuesto, no tenía mucho tiempo que perder, e incluso si pudiera matar a estos monstruos fácilmente, todavía consumía resistencia.
Si saliera corriendo de la resistencia a mitad de una batalla, se convertiría en una oveja para la matanza sin importar cuán poderoso fuera. Mientras se dirigía más profundamente hacia el bosque, los hombres lobo entraron en un frenesí, persiguiéndolo. Sin embargo, Si-Feng era simplemente demasiado rápido, e incluso los hombres lobo clasificados especiales de élite solo podían ver cómo la distancia entre ellos y su objetivo crecía hasta que el espadachín finalmente dejó su vista. Después de unos minutos más de carrera, Si-Feng llegó a la matriz de teletransportación en el corazón del bosque. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a la matriz, sintió que un escalofrío se arrastró por su columna vertebral. La causa de esta sensación rasgadora no era otro que un hombre lobo tuerto con una gran espada que vigilaba la matriz de teletransportación. ¿Un reino señor? Si-Feng miró al hombre lobo tuerto en estado de shock. Este hombre lobo con un ojo tenía más de 3 metros de altura, y aunque era solo una élite especial de nivel 58, el maná dio un giro era extraordinario. Se sintió como el niño protegido de esta tierra. Spectre Beowulf, Reino Lord, criatura humanoide, élite especial, nivel 58 HP 4,200,000 diagonal 4,200,000. En el dominio de Dios, el título de Reino Lord no representaba un rango o línea de sangre de un monstruo. Más bien, fue un aficionado que mejoró enormemente las habilidades y hechizos del monstruo. Los monstruos con este título también habían fortalecido físicos y HP. Básicamente, eran existencias de jefe entre monstruos del mismo nivel y rango. Los señores del reino no eran particularmente raros en el dominio de Dios, pero generalmente solo se encontraban en los mapas de más de 50 ricos en recursos. Protegieron estos mapas de recursos, y mientras permanecieran en sus mapas designados, podrían mostrar mucho más potencia de combate que los monstruos del mismo nivel y rango. Normalmente, los equipos de jugadores evitaban los señores del reino tanto como sea posible. Pelear a estos monstruos simplemente no valió la pena. A pesar de ser mucho más fuertes que los monstruos del mismo nivel y rango, los Lord Real no ofrecían botín adicional o mejor. ¿Es el santuario divino en sí mismo algún tipo de oportunidad? Después de un momento de sorpresa, los labios de Si-Feng se acurrucaron en una sonrisa. Cuando los jugadores descubrieron por primera vez a los señores del reino en el pasado, habían evitado a estos monstruos tanto como sea posible. Desafortunadamente, algunas batallas eran inevitables, y los jugadores se habían visto obligados a matar a ciertos señores del reino. Como los jugadores habían matado a más señores del reino, descubrieron algo sorprendente. El fragmento de cristal de barrera de maná. Solo los señores del reino dejaron caer este artículo, y no había forma de obtener los fragmentos de cristal de otros monstruos. Por sí solo, el fragmento de cristal de barrera de maná no poseía una función. A lo sumo, podría usarse como material de soporte al elaborar armas y equipos, pero cuando los jugadores sintetizaron los fragmentos de cristal de barrera de maná en cristales de barrera de maná, su valor aumentó más de 100 veces. Los cristales de barrera de maná fueron la principal fuente de energía de las diversas ciudades del NPC para sus matrices de mágica de teletransportación. El cristal de barrera de maná no solo contenía una cantidad aterradora de maná, sino que también podría reponerse al absorber el maná a su alrededor. Solo que el cristal de barrera de maná requería un tiempo considerablemente mucho tiempo para reponerse. Sin embargo, este tiempo de reposición variaría según la densidad de maná a su alrededor. En un entorno ordinario, por ejemplo, un cristal de barrera de maná vacío requeriría 48 horas para recuperarse por completo. En pocas palabras, un cristal de barrera de maná era similar a un cristal mágico eterno. Era la fuente de energía perfecta para las matrices de teletransportación. Con suficientes cristales de barrera de maná, uno podría operar una matriz de teletransportación sin costo. Era fácil imaginar cuán valiosos eran estos cristales de barrera de maná. Después de todo, los cristales de barrera de maná no eran tan fáciles de obtener. Sin embargo, los diversos grandes gremios y jugadores los necesitaban. Mientras tanto, el reino de la élite especial del reino de élite antes de que Si-Feng fuera una fuente de maná. Sin dudarlo, se adelantó,
no mostró intenciones de dar vueltas al hombre lobo del espectro y dejar el santuario divino. Cuando Xifeng se acercó audazmente, el hombre lobo espectre aulló con ira. Levantó su gran espada y balanceó el arma masiva al intruso insolente. Más de una docena de cuchillas mágicas de viento se formaron antes del espectro del hombre lobo y dispararon hacia Xifeng. Los ataques se extendieron, lo que hace imposible que Xifeng los esquivara a todos. Afortunadamente, la armadura de desintegración no estaba suprimiendo los atributos básicos de Xifeng. En otras palabras, su fuerza era incluso más alta que un gran señor del mismo nivel. Por lo tanto, aunque el estado del reino Lord del Verewolf del espectro mejoró sus cuchillas del viento, y el ataque casi rivalizó con el poder de un hechizo de nivel 2, fueron insignificantes para Chiyes Feng. La órbita de la espada. Una galaxia de estrellas se formó alrededor de Xifeng, golpeando las cuchillas del viento que se acercaban.